Hola, bienvenido a la segunda unidad, que es Entrando en Contexto, donde vamos a ver un poco de los conceptos que requerimos antes de empezar a desarrollar directamente el proyecto. Lo primero que me gustaría que conozcamos es la problemática en sí. Dentro de toda organización, un problema muy recurrente o un obstáculo constante es siempre el tomar la decisión o tomar una decisión. En general, no suele ser una actividad muy sencilla. Entonces, ¿es posible que nosotros entreguemos una solución o una herramienta que facilite resolver este problema? Yo creo que sí, y es justamente lo que vamos a ver en este proyecto. Un segundo concepto que también me gustaría que veamos es el concepto de gráficos para tomar decisiones. Lo he seccionado justamente en dos puntos. El primer punto es el proceso de la toma de decisiones de forma gráfica, que lo vamos a ver básicamente en 6 pasos, que son buscar información, a partir de esa información o esa data formular un problema. Después de formular un problema, como tercer paso vendría a ser evaluar medidas para poder contrarrestar ese problema. Como cuarto paso vendría de esas alternativas seleccionar la que nos parezca mejor o mucho más óptima. El quinto paso vendría a ser implementar esa alternativa de solución. Y el sexto y último paso vendría a ser revisar si realmente esa medida está funcionando para solucionar nuestro problema. En el caso de que no sea así, podríamos retroceder algunos pasos y elegir otro posible camino para solucionar ese problema. Dentro de este proyecto, nosotros vamos a revisar los pasos 2, 3 y 4. Justamente ese vendría a ser el alcance de este proyecto. Bueno, para poder elegir un gráfico en cómo mostrar los datos, también es necesario conocer los tipos de gráficos. Así que el siguiente punto es justamente los tipos de gráficos que existen. Para poder elegir un gráfico es necesario conocer que existen 4 tipos. ¿Y cómo es que yo puedo elegir cuál de estos 4 tipos de gráficos voy a utilizar? Tengo que hacerme una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? Para poder responder esta pregunta es necesario conocer que existen 4 tipos básicos de gráficos, que son los gráficos de tipo relación, distribución, composición y los de comparación. En este proyecto vamos a utilizar los gráficos de tipo comparación, que básicamente lo que nos hacen es permitir enfrentar varios datos de diferentes objetos. Bueno, dentro de los gráficos de comparación vamos a utilizar específicamente los gráficos de tipo radar o los gráficos poligonales, que son justamente estos 3 que están acá, mencionados acá. Vamos a utilizar justamente el último y ya lo vamos a ver directamente en Excel. Un tercer y muy importante concepto es el concepto de KPI. Pero para entender el concepto de KPI hay que primero conocer el concepto de qué es una métrica. Veamos lo que es una métrica. Las métricas son indicadores de éxito, es decir, es un dato que nos permite ver la evolución de algún determinado producto a lo largo del tiempo. Este producto puede ser un área o un proyecto. Por ejemplo, una métrica podría ser la velocidad de respuesta que tiene una empresa con respecto a sus clientes. Es un indicador que le da mucho realce a esta empresa. Bueno, un concepto también que podríamos entregarle es el resultado de un estudio de comportamiento aplicado a un objeto con ciertos parámetros establecidos. Siguiente. Bueno, ahora veamos qué es lo que es KPI. El KPI básicamente KPI proviene de Key Performance Indicator, que lo que significa en español es algo así como un indicador clave de desempeño o es un medidor de desempeño. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de KPI? Básicamente KPI es una métrica muy importante para una empresa. Entonces, es importante conocer cuál es el KPI del área que yo estoy analizando para poder potenciar todo mi estudio y todas mis energías en mejorar ese indicador. Eso es todo. Un siguiente concepto que también me parece muy importante conocer es el de ¿qué significa Microsoft Excel habilitado para macros? ¿O qué es una hoja de cálculo habilitada para macros?
Básicamente lo que significa esto es una hoja de Excel que nos va a aceptar código, ya que normalmente nosotros al abrir una hoja de cálculo o un datasheet de Excel cualquiera, normalmente no nos permite utilizar las herramientas de desarrollador, y esto es porque no está habilitado para poder aceptarlas. Para tal fin tenemos que habilitar justamente nuestro documento para que pueda leer código. Y una vez que tengamos esto ya habilitado, nos va a permitir abrir el editor de código, que es el editor de Visual Basic, mejor conocido como VBE, donde vamos a poder empezar a escribir código en justamente el lenguaje Basic. ¿Ok? Más o menos así es como se vería el entorno del editor de código. Y lo vamos a poder ir viendo justamente ya a lo largo del desarrollo del proyecto en la siguiente unidad. Como todo editor de código y entorno de programación requiere un lenguaje para poder programar, entonces lo que nosotros debemos conocer es que el lenguaje que vamos a utilizar o que se utiliza dentro de toda la suite de Microsoft es el lenguaje de programación Visual Basic for Applications, o mejor conocido por sus iniciales VBA. A partir del año 1993, Microsoft implementó justamente Visual Basic for Applications para poder utilizar en todos los programas que pertenecen a Microsoft. Entonces nosotros vamos a poder utilizar este lenguaje para poder crear automatizaciones no solamente en Excel como en este proyecto, sino también en Word, en PowerPoint y en todas las aplicaciones que comprenden la suite ofimática o de Office. Bueno, dentro de cualquier entorno de edición vamos a poder ver código de este estilo más o menos. En la siguiente unidad, en la unidad número 3 justamente, vamos a poder empezar a ver un poquito de esta clase de programación. Así que nos vemos en la siguiente unidad. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a la segunda unidad, donde vamos a precisamente aprender un poco de los conceptos que nos van a permitir adentrarnos en este proyecto. De ahí su nombre, la segunda unidad es Entrando en Contexto. Veamos lo primero. Bueno, antes de entrar directamente en el programa, la programación y escribir todo, hay que entender por qué la importancia de este proyecto. Así que veamos la problemática que vamos a solucionar justamente en este proyecto. Un problema muy recurrente al trabajar con matrices es el llenado de las mismas. Es decir, ¿no se han dado cuenta que cada vez que llenan sus horarios, cuando están trabajando con una matriz, con alguna función o en general una matriz nada más, nos tardamos un poco a la hora de llenar cada uno de los elementos? Esa parte nos quita un poco de tiempo. Y además, las personas, los seres humanos, podemos cometer errores. A la hora de tener muchísimos datos puede que nos confundamos y podamos caer en un error, y así tener un solo error en una matriz ya estaría cambiando la matriz misma por completo. Entonces, hay justamente dos ejes de la problemática que se estarían solucionando con este proyecto. El primero es el tiempo. Llenaríamos las matrices súper rápido, y lo segundo lo haríamos sin ninguna clase de error. Así que si tenemos la oportunidad de programar una herramienta que nos va a permitir hacer eso de ahí, ¿por qué no? Así que ahí está la importancia de este proyecto, y pues vamos a lo siguiente. Los veo en el siguiente video. Listo, bienvenidos a la segunda parte, el segundo video de esta segunda unidad, donde vamos a hablar un poco de ¿qué son matrices? Quizás hemos llegado hasta acá por alguna suerte de curiosidad o por simplemente porque ya conocíamos cuál era la importancia de esto. Sea como sea, creo que es importante repetir o recordar o aprender cuál es el concepto de una matriz. Así que veamos un poco lo que significa matriz. La definición de una matriz dice, y cito, que es un arreglo rectangular de elementos dispuestos en filas y columnas. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Pues súper simple, que una matriz es un arreglo, es decir, un conjunto de datos dispuestos de alguna forma ordenada en filas y columnas. De hecho, parece algo así como un rectángulo, como podemos ver en la matriz A, y recordar que la matriz contiene unos ciertos valores. Esos valores se llaman elementos. Entonces, una matriz contiene elementos y no al revés. Veamos, las partes de una matriz son súper simples. Vamos a recordar primero lo que sería un elemento. El elemento A22, que se acaba de simbolizar ahí justamente, es el elemento que se encuentra en la segunda fila y también en la segunda columna. Pero básicamente esto aquí es un elemento. Una matriz tiene muchos elementos, varios elementos, y también contiene algo que se llama filas
que son justamente las que tienen este estilo, son las que están dispuestas de forma horizontal, y también tiene columnas, que son las que están dispuestas de forma vertical. Así que, más o menos, para ir entrando directamente a lo que es una matriz, vamos a ver lo que es el orden de una matriz. ¿Qué es el orden de una matriz? Es súper sencillo. El orden de una matriz es el grado o la cantidad de elementos que tiene la misma. Lo vamos a expresar como una multiplicación que no se opera, una multiplicación que se deja indicada nada más, en donde el primer número va a ser la cantidad de filas que contiene esta matriz y el segundo número va a ser la cantidad de columnas que contiene también esa matriz. Entonces, si tuviéramos una matriz como por ejemplo en el caso de la matriz A, una matriz de 3 por 2, es decir, esta de aquí es una matriz de orden 3 por 2, quiere decir que esta matriz tiene 3 filas, como podemos notar justamente acá, 1, 2 y 3 filas, pero también tiene 2 columnas. Serían 1 y 2, entonces tenemos una cantidad de elementos que serían 6 elementos. Un pequeño dato, si es que nosotros efectuamos la multiplicación del orden, tendríamos exactamente la cantidad de elementos. Entonces, si tenemos una matriz de 3 por 2, quiere decir que tiene 6 elementos porque 3 por 2 nos da 6. Veamos otro pequeño ejemplo. La matriz B tiene 9 elementos porque es una matriz de orden 3 por 3, o también se le llama simplemente orden 3. Y contiene justamente 9 elementos, donde ya pusimos algunos ejemplos, donde el primer elemento sería 1, 7, 8, 4, 5, 2, 6, 3, y el otro 1 sería el último elemento. Bueno, también podemos colocar una matriz que sea un poco más genérica, ¿no? Entonces la matriz C vendría a ser justamente una matriz de orden M por N, donde podemos notar acá que tenemos el primer elemento, que pertenecería justamente a la primera fila y también a la primera columna. Podríamos tener un poquito más abajo acá el elemento C sub M1, que vendría a ser el elemento que pertenece a la mésima fila, pero a la primera columna. Y también tendríamos el último elemento, que es justamente el elemento C sub Mn, que estaría justamente en la mésima fila y en la enésima columna, es decir, en la parte final. Y eso sería todo. Algo más que deberíamos saber es dónde es que se aplican las matrices. Pues en general las matrices se aplican en el álgebra matricial. Dentro de las redes neuronales también hay una parte muy importante. Es necesario conocer lo que son matrices para poder entender justamente esta clase de tópicos. Pero en general las matrices se pueden encontrar en cualquier lugar. El horario personal que nosotros tenemos, el horario que tenemos en el colegio, en la universidad, cualquier cosa que nosotros estemos llenando datos se puede considerar como una matriz y se puede operar como tal. Entonces las matrices están en absolutamente todos los lados, así que es muy pero muy bueno que conozcamos cómo funcionan y, por qué no, programarlas un poco. Así que nos vemos en el siguiente video. Listo, veamos un último concepto ya para poder entrar a la siguiente unidad, que es justamente la diferencia entre funciones y subrutinas, que es algo importante para poder entender qué es lo que vamos a utilizar a lo largo de este proyecto, que van a ser subrutinas nada más. Veamos, dentro de cualquier lenguaje de programación tenemos la definición de lo que es una función. ¿Una función qué cosa es? Es básicamente una serie de pasos que van a poder realizar nuestros datos, que van a ser nuestros datos que vayamos utilizando y que van a tener como objetivo retornarnos un valor. Es decir, la función nos retorna un valor después de haber realizado una tarea. A diferencia de las subrutinas, que las subrutinas simplemente realizan un conjunto de procesos que vendría a ser simplemente una tarea, pero sin necesidad de retornarme algún valor. Entonces ahí está la primera y la más importante diferencia entre función y subrutina. Así que a partir de esto vamos a recordar, saber, y mostrar que es un poco más útil para nosotros, al menos en este caso, utilizar subrutinas. ¿Por qué? Porque no necesitamos que nos retornen un solo valor. Así que veamos un poco en la parte justamente al lado derecho, podemos ver cómo es que se declara una rutina. Por ejemplo, acá tenemos el código de un proyecto anterior que también realizamos en la plataforma, que era sobre Radar Chart, y podemos ver justamente cómo es que se declara una subrutina. Empezamos con la palabra sub, con S mayúscula, vamos a poner un espacio y vamos a escribir el nombre de la subrutina. Por ejemplo, acá pusimos una subrutina para poder limpiar los campos. ¿Qué significa esto?
que ese va a ser el nombre que nosotros vamos a tener para poder identificar esa subrutina específicamente. Hay que notar que el nombre de las subrutinas no pueden llevar espacios, entonces me hubiera encantado que el nombre sea limpiar espacio campus, pero no es posible, así que reemplacé el espacio por un guión bajo, nada más. Después del nombre de la subrutina tenemos que poner paréntesis abierto y luego paréntesis cerrado. Automáticamente al darle enter nos va a colocar la parte de abajo que dice en sub, que es justamente el comando que me va a permitir, o que le va a permitir a la computadora, entender que hasta ahí se acabó la subrutina. Así que recordemos, sub significa subrutina. Nada más. Entonces creo que tenemos todo lo necesario para poder entrar directamente en el proyecto. Así que nos vemos en la siguiente unidad.